Saludos y bienvenidos. Bueno, ya hemos comenzado la primavera, llevamos 15 o 20 días y es hora de poner a punto, si no lo hemos puesto ya dependiendo de la climatología que tengamos en nuestra zona, seguro que muchos de vosotros ya tenéis preparado el huerto para plantar los cultivos de primavera-verano, y si no, pues estaremos a punto de hacerlo. Aquí prácticamente se ponen en la tercera, cuarta, quinta semana iniciada la primavera. Bueno, el caso es que para poner a punto nuestro huerto hay dos cuestiones que son esenciales. Una, que es preparar el suelo. Tenemos que aportar los nutrientes que luego van a necesitar las plantas para prosperar y desarrollar bien. Podemos aportar materia orgánica, compost, estiércol, humus de lombriz, que es mi caso. Yo generalmente abono todos los bancales con humus de lombriz y luego en cada hoyo de siembra o de plantación meto un par de puñados, ¿no? Bien, pues una vez que ya tenemos fertilizado y abonado el suelo, ahora la otra cuestión, que es esencial también, es el agua. Ya sabemos que sin el agua, bueno, las plantas a través de sus raíces no podrían, si no hay agua, absorber los nutrientes que previamente hemos depositado en el suelo. ¿Y cómo hacer llegar el agua a nuestras plantas? Bien, pues eso ya va a depender del sistema que utilizamos en nuestro huerto. Por ejemplo, los que cultivan según el huerto tradicional de toda la vida, por así decirlo, con surcos y caballones, pues regarán por inundación los surcos para que absorban el agua a las raíces de las plantas que están cultivándose en los caballones. En mi caso, como ya sabéis, los que me conocéis, cultivo en bancales elevados. Entonces, bueno, aquí lo que hago es otro sistema de riego, evidentemente, riego por goteo. También podría ser riego exudante, ¿no? Pero me voy a centrar en el riego por goteo, porque además es el que yo utilizo, y sobre él es sobre el que quiero comentaros algo, y es respecto a los goteros. Ya tengo un vídeo en el canal, que muchos de vosotros lo habéis visto, de cómo hacer la instalación del riego por goteo en el huerto, que además esto se puede aplicar perfectamente a un jardín, a una terraza, a un patio, en fin. El riego por goteo se puede adaptar a nuestras necesidades perfectamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchos me habéis preguntado que si he cambiado los goteros. En este vídeo que grabé en el anterior huerto, utilizo unas mangueras que ya llevan insertado, luego os lo mostraré de cerca, el goteo integrado en la manguera, vaya. Y sin embargo luego tenemos otros dos tipos de goteros que se utilizan también con muchísima frecuencia, y uno de ellos es el regulable, que son estos taponcitos verdes, que no sé si los veis desde ahí, ahora los muestro, que se pueden, como su propio nombre indica, regular, ¿verdad? Entonces sí que he cambiado los goteros porque estos me parecen mucho más efectivos para mis necesidades. Yo voy a mostraros ahora los tres goteros que con más frecuencia se utilizan. Os voy a comentar cuáles son sus principales características, las ventajas y algún inconveniente que alguno de ellos puede tener, y luego ya cada cual que elija el que mejor le parezca y el que mejor se adapte a sus necesidades. Así que, sin más, vamos a mostrarlo y os comento algo sobre ellos, ¿de acuerdo? Vamos a verlos. Bien, pues aquí tenemos los tres tipos de goteros que os he comentado antes. Serían los integrados. Estos, a ver si me acerco, lo podéis ver bien, ya vienen en la manguera de origen. El gotero que se introduce dentro de la manguera en el proceso de fabricación. Podemos encontrar mangueras con diferentes medidas entre goteros. Como en este caso, por ejemplo, están separadas 35 centímetros. Pero ya dependiendo del fabricante, normalmente los goteros los instalan a una distancia uno de otro de unos 25, 33, 35 centímetros, incluso 40, 50 y hasta con 1 metro de separación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tendréis que utilizar, si utilizáis este tipo de goteros integrados, los que mejor se adapten a vuestras necesidades del cultivo, es decir, la distancia que tengáis entre planta y planta, o en el caso de que sean ornamentales, entre arbusto y arbusto, o entre árbol y árbol, ¿verdad? ¿Qué ocurre?
Pues que la plantación o siembra en muchas ocasiones no va a coincidir con los goteros, claro. Ese es uno de los inconvenientes que presenta este tipo de goteros que ya vienen integrados de fábrica. Y además he utilizado esta manguera, que en su día ya estuvo, bueno, pues funcionando, ¿verdad?, en el huerto, para que se vieran los restos de cal, que son estas manchas. Y ¿qué ocurre? Que la cal se deposita en los orificios de salida del agua y con el tiempo, si tenéis agua dura, agua alcalina, se van a ir obstruyendo, ¿no? Es uno de los inconvenientes que presenta este tipo de goteros. Aparte del marco de plantación, que os tenéis que ceñir de alguna manera a la distancia que haya entre plantas, pues también que se obstruyen con cierta facilidad. Este fue el que utilicé en mi primer huerto y tenía problemas, más que nada porque, pues lo que acabo de comentar, los marcos de plantación de los diferentes cultivos eran distintos y entonces me encontraba con que no regaba como a mí me gustaba, vaya. Tenía que tenerlo más tiempo para que entre gotero y gotero el agua, pues las plantas que por ejemplo cayeran en el centro de goteros, pues pudiera tener humedad, ¿no? Así que yo este lo utilicé, pero no lo he vuelto a utilizar. Por otro lado, este es el que os he comentado antes, que son los regulables, que son los que yo utilizo en la actualidad. En cuanto a los colores, que podéis ver aquí, que bueno, no os puedas confundir, porque dependiendo del fabricante, estos goteros los hacen en color verde o en color rojo, en fin, que lo fundamental es saber que los regulables, sean del color que sean, se pueden meter y sacar y así regular el agua. Luego lo probaremos en uno de los bancales para que veáis la diferente salida de agua que tiene. Y estos son los autocompensantes. Vamos a ver si lo muestro de cerca y ahora os comento sobre ellos. Bueno, lo primero es que para utilizar este tipo de goteros, bien sean los regulables o los autocompensantes, necesitamos que la manguera sea ciega, es decir, sin ningún orificio de salida, a diferencia de los integrados que ya vienen de fábrica con estos orificios. Entonces, con manguera ciega luego, lo que haremos será ir colocando donde realmente sea necesario, bien sea el regulable o bien sea el autocompensante. El gotero autocompensante proporciona el mismo caudal, independientemente de la presión de salida de la tubería. Así que generalmente se usan estos goteros cuando haya desniveles que de alguna manera vayan a afectar a nuestro sistema de riego. Así que ya sabes, si te encuentras en un terreno con excesivo desnivel, podrás usar este tipo de sistema. Son una opción ideal para optimizar el riego de explotaciones agrícolas, independientemente del desnivel del terreno. Es muy indicado para fincas con desniveles considerables. Este gotero lo que incorpora es una membrana de goma que contrarresta el efecto de los cambios de presión, y esto permite obtener el mismo caudal. Los valores pueden variar según el fabricante de salida de agua, entre 2, 4 y 8 litros por hora es lo más frecuente. Y en cuanto al gotero regulable, como su propio nombre indica, bueno, es que podemos regular la salida del agua, según nos interese, pues con solamente girar en un sentido u otro la tapa. Entonces lo podemos regular en función de las necesidades de la planta. Es de fácil instalación, lo único que hay que hacer con un sacabocados es pinchar la goma, introducirlo y luego ya ir girando y poner el gotero en la posición que más nos interese la salida del agua. Se pueden cerrar, que es lo bueno que tiene también, si no son necesarios entre plantas, es decir, al igual que antes con los integrados no podíamos cerrarlos, estarían tirando agua sin necesidad. Con lo regulable lo que podemos hacer es cerrarlos del todo, como si fuera un tornillo, y donde no interese que haya agua, este gotero estará inactivo, no saldrá agua por él. Así que podemos tener todos los goteros que queramos en una manguera y solamente ir abriendo los que necesitemos para regar nuestras plantas. Los otros, que haya entre planta y no los necesitemos, los podemos cerrar perfectamente. En caso de obstrucción, por lo que os he comentado antes, por agua dura, tenga mucha cal, entonces lo que hacemos es que los sacamos, los tenemos un ratito
en vinagre y la cal, bueno, se deshace prácticamente, se limpia perfectamente. Una vez limpio, lo volvemos a insertar y a funcionar. Y ahora ya para instalarlos, para los que no lo hayáis utilizado y lo sepáis, bueno, hay un aparatito que se llama sacabocados, que lo que hace es que pinchamos en la manguera, este dispositivo hace que abra el agujero. Veáis, vamos a verlo. Y ya ha quedado abierto, como veis, el agujero. Ahora ya simplemente es poner el gotero. Apretamos, hacemos un poquito de presión y ya está instalado. Ahora ya es cuestión de regularlo, apretando o desenroscando el tapón. Ya tengo sembradas las calabazas, que como podéis observar han germinado y han brotado hace apenas 3 o 4 días. Llevan sembradas pues como unos 10 días o por ahí aproximadamente. Así que voy a abrir la llave de paso y vamos a ver cómo se regula. Entonces voy a probar en el que acabamos de insertar, que lo tenemos ahora mismo cerrado. Como veis, no hay mancha de agua. Entonces simplemente es desenroscar el tapón y ya empieza a verter. ¿Veis? Ya en función de que tengamos una u otra planta, podemos ponerlo tipo fuente, que le llamo yo, que es una barbaridad, y además no interesa mojar las hojas, o regularlo y dejar más o menos cantidad de agua. Como en este caso, por ejemplo, no tiene nada que regar, lo que hacemos es cerrarlo del todo, le enroscamos y ya no sale agua. Esa es la ventaja que tienen los regulables, que los podemos abrir a la medida del caudal de agua que deseemos y también los podemos cerrar para que no salga agua si no es necesario, claro. Bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que para aquellos que todavía no utilicéis el riego por goteo, el conocer estos 3 tipos de goteros os pueda resultar útil a la hora de elegir cuál es el que más os interesa para las necesidades de vuestros cultivos. Bueno, yo opto por el riego por goteo con goteros regulables, sobre todo en superficies que sean llanas, y no solamente para huerto, sino para jardín, terraza, patio, balcón, en fin, es perfectamente aplicable a cualquier superficie en la que estemos cultivando. Si no estás suscrito al canal, invitarte a suscribirte y formar parte de nuestra familia. Y hasta el próximo vídeo. Un abrazo amigos.